Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar esta semana. Recuerden que ya comenzamos Encuentro Divino con el Espíritu Santo, un estudio profundo acerca de lo que significa tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y lo podemos tener todos los días a través de su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Y ayer hablábamos de tipos de encuentros con el Espíritu Santo. Hoy veremos 4 cosas que suceden cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo. Ahora, tras un encuentro con el Espíritu Santo, lo sobrenatural se convierte en un estilo de vida. La palabra de Dios dice que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Y número 1, Jesús se vuelve real en nosotros. Un encuentro con el Espíritu Santo hace que Jesús sea real en nuestra vida. De hecho, esta es una necesidad imperativa y esencial para cada creyente y especialmente para cada ministro de Dios. Cristo debe ser más real para nosotros que las personas a quienes le predicamos. Ahora, en los tiempos que vivimos, con las circunstancias y retos que enfrentamos a diario, tenemos que estar seguros que el Cristo resucitado es más real que todo y más real que todos. Él es más real que la enfermedad, la opresión, la depresión, los problemas financieros y matrimoniales, las traiciones, la ingratitud. Cristo es eternamente real. Y para ti, ¿qué es más real? ¿Tus problemas, tus pecados, el miedo, la enfermedad o el Hijo de Dios? ¿Es Jesús más real que la crítica y la persecución? Grábate muy bien esto. Sin el Espíritu Santo sucumbiremos ante las circunstancias adversas. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el fuego de Dios en Éxodo 3, el Padre vino a ser más real que el faraón y sus consejeros, más real que los brujos egipcios y hasta más real que las profundidades de las aguas del Mar Rojo. Moisés necesitó ese encuentro para saber que Dios era más real que todas las circunstancias y persecuciones que tuvo que enfrentar. La naturaleza sobrenatural demoníaca está basada en la mentira y el engaño, es decir, en lo falso. En cambio, el ambiente sobrenatural de Dios está basado en la verdad, porque Él es real y verdadero. En la actualidad, muchas iglesias ya no reconocen el poder transformador del Espíritu Santo, porque no se predica la verdad acerca de Él. Pero hoy el Espíritu de Dios quiere hacerse real en nuestras vidas y hacer que Jesús también sea real para todos. Jesús mismo, Él dijo en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Como creyentes, la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Sin embargo, déjame preguntarte una vez más, ¿qué tan real es esa naturaleza para ti? ¿Qué tan real es para ti Jesús y su obra terminada en la cruz? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Jesús lo dijo en Juan 14:17. Cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, con esa persona de la Trinidad, Él trae la realidad del Edén de regreso a nuestra vida. Y en esa realidad conocemos quién nos creó, a dónde pertenecemos y entendemos el poder que está disponible para nosotros. El Espíritu nos revela que la palabra de Dios es verdadera, que Jesucristo y su sangre redentora son reales, que el Padre, su unción y su presencia también son reales. Entendemos que el diablo, el pecado y la carne son reales, pero que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Toda área que no esté bajo la influencia del Espíritu Santo estará bajo el control de la carne, del sistema, del mundo y del diablo. Y así estos tres se hacen más reales que el Espíritu de Dios. Cuando nuestra realidad interna es la impiedad, el miedo o la religión, eso lo reflejaremos hacia afuera y careceremos de paz y poder. Pablo le escribió a Timoteo
en 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le habló acerca de estos hombres. Y después de un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, no solo tendremos apariencia de piedad, sino que Jesús será real en nosotros. La realidad del cielo regresará a nuestra vida y el reino de Dios será manifestado externamente a través de nosotros. La realidad espiritual dentro de nosotros se manifestará como nuestra realidad natural externa. Número 2, el Espíritu Santo es el único que puede empoderarnos, activarnos y comisionarnos para demostrar el poder sobrenatural. Jesús mismo lo dijo en Hechos 1:4-8, cuando le dio instrucciones a sus discípulos que no se movieran hasta que fueran investidos de poder de lo alto del Espíritu Santo. Jesucristo mismo, al ser bautizado, recibió tanto la comisión del Padre como el empoderamiento para cumplir su ministerio en la tierra. De la misma forma, nosotros, después de haber tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, somos comisionados para ir y demostrar el poder sobrenatural de Dios en el ámbito de nuestro propósito y llamado. Dios nos habla personalmente y nos da una asignación específica, la cual es confirmada a través de su palabra, y también puede ser a través de un pastor o algún ministro. Esto es lo que nos da derecho legal para usar el poder que hemos recibido en ese encuentro. En un encuentro sobrenatural, recuérdalo, somos empoderados, activados, y al ser comisionados se nos delega autoridad. Y nuestra autoridad espiritual viene de Jesús. Cuando el Hijo de Dios resucitó, venció a la muerte y a Satanás y recibió toda autoridad del Padre. En Mateo 28:18, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y se nos ha delegado la misma autoridad de Jesús. Estamos autorizados para demostrar el poder de Dios y la obra terminada en la cruz. Tenemos autoridad para hacer grandes obras, las obras que Cristo hizo y aún mayores. Él mismo lo dijo en Juan 14:12. De manera que lo imposible comienza a ser posible. Marcos 9:23. Él mismo lo dice. Ahora, después de la victoria de Cristo en la cruz, ser empoderado, activado y comisionado es para todo creyente. Número 3, ser un portador de lo sobrenatural. ¿Qué significa esto? No significa, como ya hemos dicho, que te sientas Superman o la Mujer Maravilla, sino que otro propósito de los encuentros divinos es que nos permiten convertirnos en portadores de la gloria de Dios, de su Espíritu Santo. Un portador de lo sobrenatural es alguien que carga el legado espiritual de una generación con el fin de transferirlo a otra. Es una carga el poder y la presencia de Dios. Y donde quiera que va, cambia la atmósfera y vivifica los ambientes con la gloria divina. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el fuego de Dios, se convirtió en portador de ese fuego y como resultado fue lleno de pasión para liberar a su pueblo y obrar milagros en Egipto y en el desierto, donde la gloria de Dios como columna de fuego guió al pueblo de Israel continuamente. Lee los capítulos de Éxodo del 7 al 15. De la misma forma, cuando tú tienes un encuentro divino, estás autorizado para demostrar el poder de Dios a donde vas. Pero la pregunta es, ¿estás listo para hacerlo? Si lo estás, tu gran comisión es la que Jesús nos dio en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El apóstol Pedro era un pecador sin educación, pero luego de su encuentro con el Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés, fue tal su transformación que llegó a ser un portador del poder sobrenatural de Dios. De hecho, cargaba tanto poder de Dios que dice Hechos 5:15 que sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y fueran sanos. En sí la sombra no tenía poder alguno. Era el Espíritu Santo fluyendo desde el interior de Pedro, quien sanaba a los enfermos. De manera similar, Pablo pasó de ser un cruel perseguidor de cristianos a ser un servidor de Cristo. Y dice la Escritura que hasta los paños y delantales que usaba sanaban a los enfermos y echaban fuera los espíritus malos, en Hechos 19, del 11 al 12. Y puedo asegurarte que si Dios pudo levantar a un pescador sin estudios como Pedro o a un religioso como Pablo, también puede levantarte a ti y a cualquier creyente para que sea un portador de su gloria. Los milagros que ocurrían en los tiempos en que fue escrita la Biblia siguen sucediendo en nuestros días, porque el poder de Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y además, como dice la palabra en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Número 4, autorizarnos para ser custodios de lo sobrenatural. ¿Qué significa? Que los encuentros divinos también nos permiten ser custodios de lo sobrenatural. Un custodio de lo sobrenatural es alguien que tiene las llaves del reino, como Jesús lo dijo en Mateo 16:19. Uno que carga la revelación de Dios, la revelación de los misterios de Jesucristo y de la iglesia. Pablo era uno de ellos. Por eso tuvo que enfrentar grandes adversidades, como él mismo lo describe en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Si tú eres un custodio de lo sobrenatural, tu guerra espiritual no será común ni fácil. El enemigo siempre querrá derribar y matar a quienes cargan la revelación y el poder de Dios que puede liberar pueblos, países, comunidades, ciudades. Y para ser un custodio de la verdad y de los misterios de Dios, así como del poder sobrenatural, se requiere que un encuentro con el Espíritu Santo lo active, lo empodere y lo comisione para cumplir su asignación, aún por encima de las debilidades, ansiedades, necesidades y persecuciones. Por eso debemos buscar encuentros con el Señor todos los días, tener esa cita divina a través de los devocionales diarios con Él. Hoy te animo a que busques a Dios y que estés hambriento y sediento de tener un encuentro con su Espíritu Santo. Que conocer a Cristo como Salvador es la experiencia más hermosa que podemos tener como hijos de Dios. Y junto con la salvación, Él quiere darnos encuentros sobrenaturales con su Espíritu a fin de empoderarnos, transformarnos y llevarnos, guiarnos a glorificar a Cristo, como Él mismo lo dijo en Juan 16:14. Por eso, a medida que lo busques, prepárate para tener encuentros con su Espíritu en las distintas formas que Él quiera manifestarse. El Espíritu te elige a ti, pero tú debes darle cavidad para que invada tu vida conforme a su voluntad y propósito. Y para recibir el empoderamiento y transformación del Espíritu Santo, debemos tener en cuenta dos cosas. Escucha, esto es la parte importante del estudio devocional de hoy. Número 1, la necesidad de su unción. Y número 2, la necesidad de rendirnos a Él. Analicemos una a una. Número 1, la necesidad de la unción. No podemos hacer nada sin la unción de Dios. Recuerda que Jesús mismo no entró al ministerio hasta ser bautizado con el Espíritu Santo y su poder. Durante 30 años se dedicó a la carpintería. Se cree que José, su padre natural, murió cuando Jesús era adolescente y él se encargó del negocio. A los 30 años fue al Jordán para ser bautizado y ahí tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y el Padre lo reconoció públicamente, confirmó su llamado, lo ungió y lo envió al ministerio a tiempo completo. En el Jordán, Juan el Bautista testificó acerca de Jesús diciendo en Juan 1:32 al 34,
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El poder del Espíritu Santo que recibimos es el mismo que operó en la vida de Moisés. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Padre envió su Espíritu para empoderar la iglesia y permitirles a los creyentes que proclamen el Evangelio del Reino con demostración de señales y maravillas. Sin embargo, hoy en día muchos se lanzan al ministerio sin haber tenido un encuentro divino que los transforme. O sea, en pocas palabras, es fuerte esto. No conocen al Espíritu Santo, ni han recibido su revelación, apenas tienen algún conocimiento mental, pero carecen del poder de Dios. Asimismo, hay iglesias donde los líderes o ministros del Espíritu tratan de conducir sus ministerios con sus propias fuerzas y están desanimados, pero en lugar de seguir los principios del Espíritu, tratan de hacerlo en sus propias fuerzas. Y eso es suicidio espiritual. El verdadero ministerio no puede ser desarrollado con nuestras habilidades naturales. Necesitamos el poder de Dios, el cual solo viene por medio del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en Hechos 1:8. El Espíritu Santo no es una persona diferente cuando viene a vivir en nosotros. Él tiene el mismo potencial y la misma presencia que tuvo cuando habitó en Jesucristo. Mientras el Hijo de Dios vivió en la tierra, Él siempre estuvo listo para demostrar sus obras y para moverse en y a través de nosotros, para sanar, echar fuera demonios y hacer grandes obras. Hoy, como un hijo de Dios, tú eres un candidato o candidata para ser usado por Él con poder sobrenatural. Sin embargo, tú debes rendir tu conocimiento y tus métodos tradicionales ante su poder y su unción. Moisés había sido educado y entrenado en la corte del faraón, tanto en el arte de la guerra como en toda la sabiduría de los egipcios. Lee Hechos 7:22. La cultura egipcia, una de las más antiguas conocidas hasta hoy, era muy prominente y adelantada para su época. Sin embargo, no fue la cultura sofisticada o el conocimiento del arte de la guerra lo que llevó a Moisés a convertirse en el libertador de Israel, sino la experiencia que vivió con la zarza ardiendo, que es la manifestación del Espíritu de Dios. En la cima del Sinaí, Moisés había abandonado Egipto décadas atrás como un asesino, pero luego de tener un encuentro con el fuego de Dios, volvió a la corte de Faraón con poderosas señales para doblegar el duro corazón del gobernante egipcio. Moisés arriesgó su vida al ir ante Faraón, pero lo hizo porque al regresar del desierto venía lleno de poder, y lo que produjo tal cambio era saber que él era el representante del Señor de los ejércitos. Ahora, número 2, la necesidad de rendirnos a Él. A medida que buscamos tener encuentros divinos con el Espíritu Santo, debemos recordar que rendirnos es un prerequisito de la unción y que también en esto Jesús es nuestro modelo, debido a que Él vino a la tierra como hombre para vivir y morir en lugar nuestro, como representante de la raza humana desde el punto de vista espiritual. No era legal que entre nosotros usara su gloria y su majestad divinas. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero al ser bautizado, Él rindió su vida a Dios el Padre y murió a sí mismo. El Jordán fue el lugar donde Jesús cedió su derecho a ser Dios, todopoderoso en la tierra, y se levantó para enseñar y ministrar como hombre en el poder del Espíritu Santo. Se despojó de todo su esplendor y autoridad divina, aunque no de su naturaleza divina. Él mismo se vació y empezó su vida en la tierra
como cualquier ser humano, dependiendo por completo del Espíritu Santo. De la misma forma, los apóstoles tuvieron que morir a sí mismos y ceder al Espíritu Santo antes de ser bautizados con su poder. Ellos establecieron la necesidad de rendirse y recibir unción como un modelo de acción para entrar en el ministerio. Puedes leer Hechos 1:12 al 14, Hechos 2:1 al 4, Hechos 4:24 al 31, Hechos 16:25 al 26. Nosotros también, para tener encuentros divinos con el Espíritu Santo, debemos morir a nosotros mismos y rendirnos al único y verdadero Dios. Una vez más, Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos el camino al Padre, y ese camino pasa por morir a nosotros mismos y ser llenos con el Espíritu Santo como cualquier otra persona. Y tal vez te preguntes, ¿pero qué significa morir a nosotros mismos? Es morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero, sino que Él sea el que nos guíe, como dice Pablo en Romanos 8:14. Jesucristo completó su asignación en la tierra de la misma forma y con el mismo poder que cualquiera de nosotros hoy puede hacerlo. Él tuvo que depender por completo del Espíritu Santo, de manera que el Padre pudiera ser revelado a través de él y así permanecer obediente a Dios. Solo en el poder del Espíritu pudo vencer las severas tentaciones, los fieros ataques del enemigo y desatar el poder de Dios. Él recibió el poder que necesitaba para enfrentar y derrotar al enemigo. Por eso, nosotros debemos tener un encuentro genuino con el Espíritu de Dios. Si no lo tenemos, no estaremos listos para vencer la tentación, ni para meternos a hacer guerra espiritual. Después que hemos tenido un encuentro con el Espíritu, lo primero que hace el enemigo es tentarnos a fin de robarnos el fruto de ese encuentro. Definitivamente no podemos pelear esas batallas en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para vencer al enemigo y para vencer a sus huestes infernales o para resistir la naturaleza carnal. Ahora, grábate esto. Si Jesús, siendo santo y sin pecado, necesitó el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Por lo tanto, donde quiera que Dios nos envíe, debemos ir, pero solo después de habernos rendido voluntariamente al Padre, de haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo y de haber sido empoderados por Él. Gracias a su encuentro con el Espíritu Santo, Jesús fue empoderado y autorizado para llevar a cabo su asignación en la tierra. Recuerda que Él vino como hombre. Por eso, dale libertad al Espíritu para moverse en tu vida. Y muy atentos en esta parte final. Como podemos ver, muchos en la iglesia se han contentado solo con haber nacido de nuevo y tener al Espíritu Santo dentro de ellos, pero se han olvidado de buscar su poder a través de un encuentro sobrenatural que los empodere para hacer la obra de Jesucristo en la tierra. Si tú eres un líder en la iglesia, no pretendas correr un ministerio sobrenatural usando tus habilidades naturales. Ese no es el principio que Jesús nos dejó. Nosotros también podemos tener la misma relación que Jesús tuvo con el Espíritu de Dios. Sin embargo, no podemos reducir esa relación a simples emociones, ni podemos encerrar al Espíritu Santo dentro de nosotros o dentro de nuestras ideas y denominaciones particulares. Él es demasiado grande para eso. Démosle libertad para que se mueva en y a través de nosotros. El Espíritu Santo es el administrador de los asuntos del reino en la tierra. Y sin su presencia y poder, no podemos representar a Dios en el mundo. Debemos estar convencidos que Dios quiere que tengamos un encuentro íntimo con la persona del Espíritu Santo. Por eso, exhortémonos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo a prepararnos para experimentar
esos encuentros divinos como los que tuvieron Jesús, Pablo y el resto de los discípulos de Cristo. Vayamos al Jordán, a ese lugar de sumisión, de rendición y de muerte al ego. Rindamos todo ahí y recibamos al Espíritu Santo y su poder. No hay otra opción. Necesitamos un encuentro con el Padre para afirmar nuestra identidad como sus hijos. Un encuentro con el Hijo para apropiarnos de la obra terminada en la cruz y un encuentro con el Espíritu Santo para ser empoderados a fin de hacer la obra que se nos ha asignado. Hoy te invito a darle la bienvenida al Espíritu Santo que nos reviste con poder de lo alto, como Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 24:49. Él está ahora avivando y agitando su poder en ti, para que hagas lo mismo que Jesús hizo, lo que hicieron los discípulos después de tener esa llenura, ese encuentro con el Espíritu Santo y caminar bajo su poder y autoridad. Tu expectativa debe ser la misma de ellos. Lo que Jesús dijo en Marcos 16:15 al 20, que estas señales seguirán a los que creen, que en su nombre echaremos fuera demonios, oraremos por los enfermos y sanarán. Pero ¿sabes qué es lo que activa ese poder? El que seamos obedientes. Marcos 16:20 dice que ellos obedecieron y salieron y predicaron la palabra, y el Señor respaldaba su palabra con señales y maravillas. Eso es amor y misericordia del Padre. Ahora, tal vez algunos de los que están escuchando jamás han recibido a Jesús como Salvador, como Señor. Mucho menos van a recibir el Espíritu de Dios. Recuerda que el Espíritu vino con un solo propósito: exaltar a Cristo. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito a que ores conmigo y le digas sinceramente esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Amado Jesús, yo renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto nuevo contigo, Señor, para amarte y servirte cada día de mi vida. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Y si hoy muriera al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos, Señor. Jesús nos prometió en Lucas 11:13, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora que has hecho esta oración de reconocer a Jesús como tu Salvador, pídele a Jesús que te dé un encuentro con su Espíritu y te llene con su fuego. Y dile: amado Jesús, te doy gracias por permitirme conocerte como mi Señor y Salvador personal y por bautizarme con tu Santo Espíritu. Te pido que me reveles la persona del Espíritu y me des un encuentro sobrenatural con Él. Yo quiero ser empoderado y activado para ser testigo tuyo aquí en la tierra, como tú lo prometiste en Hechos 1:8. Espíritu Santo, te entrego mi voluntad, mi corazón, mi mente y mis emociones para que puedas llenar todo mi ser. Renuncio a las obras de la carne, renuncio a la naturaleza pecaminosa. Cambia y transforma mi corazón. Rompe los patrones y los ciclos de malos hábitos en mi vida que me impiden tener un encuentro contigo. Purifica las motivaciones y las intenciones de mi corazón y establece tu santidad en mí. Muero a mí mismo, crucifico mi carne para que tú seas más real en mí que cualquier otra cosa. Clamo a ti, Espíritu de Dios, para que hagas a Jesucristo real en mí. Haz al Padre real en mí. Haz tu palabra real en mí.
te pido que te muevas en mí y a través de mí, así como te movías en el principio sobre la faz de las aguas cuando el mundo fue creado. Espíritu Santo, hazme un portador del poder y la gloria del Padre. Hazme un custodio de lo sobrenatural para hacer milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesús, donde quiera que vaya, y para hacer real a Cristo en la vida de la gente. Revélate a mi vida y empodérame para cumplir mi asignación aquí en la tierra. Te doy la bienvenida y reconozco tu presencia. Lléname, Espíritu Santo. Uy, ay, Señor, esto está hermoso. ¿Y qué veremos el domingo? Recuerden que los domingos estamos estudiando acerca del alma. Nuestra alma tiene que ser rendida al Espíritu Santo. El título del domingo será El estigma de la traición. ¿Pero qué significa estigma? Y te pregunto, ¿has sido tú alguna vez traicionado? ¿Y qué ha producido esa traición en ti? Porque el Señor nos dejó ejemplos de traición. Él mismo fue traicionado, pero ¿cómo reaccionó? ¿Qué debemos hacer para que ese poder del Espíritu fluya en nosotros y no sea contristado y apagado? Estará hermosa la palabra, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por enseñarnos que los encuentros divinos con tu Espíritu los podemos tener todos los días a través de tu palabra, a través de una relación contigo, de la oración, de la adoración, Señor, para que Jesús se vuelva real en nosotros. Hoy te rogamos, Señor, que lo que estudiamos hoy se haga real en nuestra vida, en la vida de cada uno de los que estamos escuchando y que queremos servirte con todas nuestras fuerzas, y glorifícate en los servicios el domingo, en todas las iglesias en el mundo, alrededor del mundo, donde es glorificado tu nombre, porque cuando es glorificado el nombre de Cristo, el Espíritu Santo se manifiesta. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.